Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles a Andrés Martínez. Él nos estará platicando acerca de los retos de la seguridad ambiental en la industria mexicana. Andrés Martínez es suscriptor regional de riesgos ambientales en Berkeley Seguros México. Es biólogo y cuenta con un Magister Control de la Contaminación Ambiental de la Universidad Middlesex en Londres. Cuenta con una sólida formación en medio ambiente y 9 años de experiencia en consultoría de riesgos ambientales y exposiciones por contaminación en Latinoamérica. Se ha desempeñado previamente en empresas como AIG y Fairfax y actualmente como suscriptor regional senior en Berkeley Seguros México. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias por tu participación y tu tiempo en la sesión de hoy. Antes de darle la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California también dará la bienvenida. Muchas gracias, Anita, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a través de las tres opciones que nos permiten comunicarnos con ustedes, que son los de la audiencia abierta, los del Facebook Streaming y de los circuitos cerrados de la industria aeroespacial, tanto en Baja California como los miembros que tenemos en otras entidades. Para nosotros, el tema del impacto ambiental que genera la industria es muy importante. Y no solamente es muy importante porque lo que hacemos, pues también tiene riesgos que eventualmente, si no se cuidan, pueden afectar nuestro ecosistema. Y ahora, en la actualidad, existen grupos activistas, existen definitivamente la misma autoridad preocupada, como todos nosotros, por el medio ambiente. Derivado de ello, las sanciones son muy severas para aquella empresa que no cumpla con las condicionantes y que no esté protegida a través de expertos como lo puede ser Berkeley en este caso. Para nosotros es un orgullo que ellos sean miembros de nuestro clúster y que nos ayuden a apoyar y a mitigar cualquier riesgo que podamos tener nosotros. ¿Por qué? Para evitar la disrupción en las cadenas de valor. La autoridad en este año ha manifestado su interés en ser más proclive al análisis y a la revisión y a la audición de las diferentes prácticas en la operación y por lo tanto para nosotros este tema es de suma importancia. Por tanto, Andrés, gracias por tu participación del día de hoy. Definitivamente es un tema de mucho interés y gracias a todos, repito, por haberse conectado. Anita, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias. Y Andrés, adelante, puede comenzar. Bueno, Ana y Tomás, muchísimas gracias por este espacio que nos transmitir este mensaje de gran ansia. Y cada vez tenemos No te estoy muchos a veces como que se va el sonido, Andrés. al sonido. A ver, adelante. Si se me va el sonido, me avisas, por favor, ¿vale? Te mencionaba que este tema es de gran relevancia y definitivamente es uno de los principales temas que se deben abordar con mayor claridad. ¿Okay? Para comenzar esta presentación, quiero inicialmente mostrar un pequeño video de 60 segundos de antesala para que ustedes puedan tener una idea de lo que vamos a hablar de la responsabilidad ambiental en México, particularmente en la industria maquiladora. Entonces voy a proyectar en estos 60 segundos solamente una pequeña idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces lo voy a proyectar en este momento y confío en que actualmente lo están escuchando. Entonces aquí vamos.
No lo estamos escuchando, Andrés. ¿Tienes algún problema con tu audio en el video? No se escucha, ¿eh? Hola, A ver, ¿me escucha? no se escuchó tu video, Andrés. Vamos a repetirlo de nuevo. No sé si me escuchas en este momento. Sí, se te escucha. Vamos a repetirlo rápidamente en este momento. ¿Sabías que muchas de las actividades Ya. dentro de la industria maquiladora están reguladas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente? Esta ley establece que quienes realicen actividades riesgosas en términos del reglamento deberán contar con un seguro de riesgos ambientales según su artículo 147 bis. Las actividades riesgosas se asocian con la producción, procesamiento, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final de sustancias peligrosas, inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas o radioactivas, corrosivas o biológicas. El seguro ambiental protege este giro ante la descarga, dispersión, liberación, filtración, migración o escape de cualquiera de estas sustancias, sea en estado líquido, sólido o gaseoso. En Berkeley, México, somos expertos en riesgos ambientales. Permítenos asesorarte. Perfecto. Ahora sí pudieron escuchar el video. Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. ¿Ya se puede visualizar? Ana, ¿me confirmas? Sí, listo. Excelente. Bueno, pues entonces, como pequeña antesala les mostramos ese pequeño video que nos habla un poco de lo que es la responsabilidad ambiental, que es el principal tema del día de hoy. La responsabilidad ambiental en la industria maquiladora. El día de hoy les quiero hablar un poco de cómo ha evolucionado la responsabilidad ambiental y qué leyes actualmente tenemos de medio ambiente que han empezado a exigir la obligatoriedad de un seguro de riesgos ambientales. Muchas industrias actualmente desconocen esto y se hace necesario extender este mensaje. También les quiero contar el día de hoy algunas de las principales sustancias que son reguladas, solamente algunos ejemplos y de referencia para que puedan ver un poco el alcance de la regulación actual. También les quiero contar un poco de lo que es el seguro de responsabilidad ambiental, las coberturas con las que se cuentan actualmente, y mostrarles un poco las diferencias de lo que es una responsabilidad ambiental y una responsabilidad civil general. Tiempo atrás, años atrás, una solución inicial que se brindó desde el mercado de seguros para cumplir con las leyes ambientales era mostrar una póliza de responsabilidad civil general, de la cual en ese momento básicamente era una solución temporal. Sin embargo, con la evolución del mercado de seguros, con la evolución de las leyes, pues tenemos un seguro exclusivamente de medio ambiente y que actualmente el ente regulador lo está exigiendo y está cuestionando básicamente lo que anteriormente se otorgaba o que se presentaba y que no está siendo actualmente aceptado. Entonces, para abrir esta presentación, les quiero contar un poco cómo funciona la responsabilidad ambiental en México. Pero primero es importante que ustedes entiendan este concepto. La responsabilidad ambiental, básicamente, es la responsabilidad que se deriva de cualquier daño que se le ocasiona al medio ambiente y que éste conlleve tanto un componente de reparación como compensación. Y el objetivo principal es preservar y restaurar el medio ambiente y mantener un equilibrio ecológico, básicamente para garantizar el derecho humano que todos tenemos en la República Mexicana de vivir un medio ambiente sano.
Esta responsabilidad ambiental en México se encuentra regulada actualmente y se encuentra regulada por una ley federal, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental del 2013. Aunque parecería un concepto de fácil entendimiento, es un poco más complejo de lo que creemos, ya que ese concepto de responsabilidad ambiental en su totalidad incluye diferentes términos que les voy a explicar un poco el día de hoy. Particularmente, esa responsabilidad ambiental en México es una responsabilidad solidaria. Significa que es una responsabilidad compartida entre coautores. Voy a poner un ejemplo sencillo y fácil de entender. Si, por ejemplo, tenemos una industria maquiladora que genera algún tipo de residuos y ese residuo es mal dispuesto por un tercero y lo hace a nombre de la maquiladora, ambos serían responsables. Existe una solidaridad y ambos tendrían que responder por cualquier condición contaminante que se presente. De igual manera, esta responsabilidad ambiental en México es objetiva y esto significa que el sujeto que provoca el daño está obligado a repararlo independientemente si tiene culpa o no. Y también es subjetiva y esto hace mucha referencia a la acción o a la omisión. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el mismo desconocimiento de las leyes ambientales no lo exime o no lo, básicamente, no lo exime su responsabilidad. El desconocimiento de parámetros, por ejemplo, parámetros que pueden estar asociados a descargas de aguas, emisiones gaseosas o cumplimiento de leyes específicas como el seguro ambiental, no lo exime su responsabilidad. Un término muy importante que también quiero mencionar el día de hoy es estado base, reparación y compensación. Estas son dos últimas palabras, son claves y las vamos a escuchar durante el transcurso de la presentación. Estado base, según esta ley de responsabilidad ambiental, lo relaciona con llevar a un estado inicial al cual estaba un predio o una locación antes de que ocurriera una condición contaminante. Y esta ley de responsabilidad ambiental nos obliga al causante de la contaminación a llevar a ese estado inicial o estado base del predio antes de que se contaminara y que por ende obliga a un componente tanto de reparación y compensación. Súper importante esas dos palabras ya que van a ser claves y es un componente que toma cada vez mayor relevancia. La reparación y la compensación hacia el medio ambiente cuando se presenta un evento de contaminación. También dentro de ese concepto de responsabilidad ambiental se han venido incluyendo diferentes términos como un término que se conoce en Estados Unidos como el polluter pay, el que contamina paga. En pocas palabras, el causante de una contaminación ambiental en México tiene que responder o con su patrimonio o con su póliza. Como verán, este concepto de responsabilidad ambiental es un poco amplio y complejo y abarca una gran cantidad de términos que en su totalidad le dan completo significado. Ustedes se preguntarán cómo empezó esto y cómo ha evolucionado, cómo empezó el tema de la responsabilidad ambiental y cómo ha evolucionado a nivel legislativo y cómo ha evolucionado a tal punto en que se ha exigido un seguro de responsabilidad ambiental. Inicialmente esto comienza a nivel de constitución, ya que en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos reconoce al medio ambiente, le da un estatus de derecho fundamental, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la salud, y con este tipo de nombramiento, por decirlo así, o con este estatus de derecho fundamental, cualquier persona en la República Mexicana tiene derecho a reclamar por su bienestar y por su cumplimiento de su derecho fundamental. Entonces puede reclamar contra la empresa pública, contra la empresa privada o contra el mismo Estado. Es por esto que el tema ambiental se ha puesto un poco de moda y cualquiera puede poner una demanda o una reclamación por afectación a su derecho fundamental. Entonces esto empieza inicialmente a nivel de constitución, pero evoluciona a nivel legislativo, con leyes muy específicas que nos hablan del cuidado y la protección al medio ambiente y empiezan a incorporar términos como el seguro de riesgos ambientales y empiezan a solicitar una exigencia básicamente a ciertas actividades de tener un seguro de riesgos ambientales para poder operar. Entonces, dentro de esas principales leyes que tenemos actualmente en México, una de ellas es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental del 2013 que hablamos hace unos minutos,
en que menciona principalmente esa obligatoriedad ante la reparación de daños, reparación ante el medio ambiente, que incluye, por ejemplo, gastos, cubrir los gastos para una limpieza, los costos de una restauración, y también incorpora el término de compensación que puede ser total o parcial, ¿sí? Y también estipula las acciones que deben hacerse para evitar una propagación de la contaminación. También es importante mencionar que en esta ley ya no se empieza a hablar de sanciones económicas que pueden estar expuestas a las compañías cuando ocasionen una condición contaminante. Sin embargo, en esta ley también se hace una pequeña excepción y esa sanción económica podría omitirse en el caso tal de que la persona causante de la contaminación o la empresa logre demostrar que tiene un seguro de riesgos ambientales. Otra de las grandes leyes que tenemos en términos de medio ambiente y de obligatoriedad del seguro se encuentra la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley es un poco confusa, muchas empresas las desconocen, principalmente el sector maquilador desconoce la existencia y qué dice esta ley. Básicamente esta ley lo que hace es regular las actividades que son altamente riesgosas y establecen en sus lineamientos que quienes realicen actividades altamente riesgosas en términos del reglamento deben tener un seguro de riesgos ambientales según su artículo 147 bis para poder operar. La confusión radica en que esta ley es un poco ambigua, ya que esta ley no nos menciona exactamente qué giro de negocio debe tener una póliza de riesgos ambientales para poder operar, sino que esta ley se basa básicamente en el tipo de sustancias que se utilizan en el desarrollo de una actividad. Y lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Entonces, muchos desconocen esta ley, muchos desconocen la obligatoriedad y muchos desconocen el tipo de sustancias que actualmente están reguladas. Y muchas de ellas, muchas de las sustancias, hacen parte de sustancias del día a día del sector maquilador. La otra ley, que no es menos importante, se conoce como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Y esta ley lo que hace es reglamentar la protección tanto al medio ambiente en materia de prevención y gestión de los residuos, y nos habla de la necesidad de un seguro básicamente asociado para el transporte y movilización de residuos peligrosos. ¿Okay? Quiero hacer un poco de énfasis en esta Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regula las actividades que son altamente riesgosas y que mayormente muchas de esas sustancias se encuentran dentro del sector maquilador. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley básicamente nos dice que las industrias pueden clasificarse como altamente riesgosas si durante el desarrollo de su actividad utilizan sustancias con características de inflamabilidad, sustancias inflamables, sustancias tóxicas, sustancias explosivas, reactivas, corrosivas, ¿sí? Bajo ciertas cantidades. En esta ley nos especifican cantidades de recobro. Muchas veces hemos tenido clientes que desconocían actualmente las sustancias que manejaban, si estaban reguladas o no estaban reguladas, y solamente se dieron cuenta en el momento en que llegó un inspector para verificar el cumplimiento. ¿Sí? Usualmente este tipo de inspecciones las realiza el ente regulador ambiental, que podría ser una SEMARNAT o una PROFEPA. La PROFEPA es la Fiscalía Ambiental, la que se encarga obviamente de la fiscalización y el cumplimiento de las leyes. Entonces, esta Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente es la que actualmente nos están solicitando como asesorías por el mismo desconocimiento del tipo de sustancias que se utilizan. Les voy a poner algunos ejemplos. Dentro de esta Ley General de Equilibrio Ecológico se encuentran una gran cantidad de sustancias. Tenemos dos listados actualmente, son muchas de ellas. Y dentro de esas categorías de sustancias reguladas se encuentran, por ejemplo, sustancias de carácter ácidos, sustancias como alcoholes, sustancias que se encuentran dentro del grupo de óxidos y nitratos, sustancias que se pueden encontrar, que se encuentran en el grupo de cloruros, que son altamente tóxicos, o algunos tipos de gases. Mayormente, este tipo de sustancias se encuentran
asociados a la industria, por ejemplo, de propulsores de cohetes o el desarrollo de paneles solares. Algunas de estas sustancias se encuentran en la fabricación de autopartes o piezas de transportes. Muchas de estas sustancias están asociadas, por ejemplo, a agentes de limpieza, particularmente de maquinaria industrial, o algunas sustancias se encuentran muy asociadas a la fabricación de componentes metálicos o electrónicos. Y dentro de ellas también se encuentra un grupo que se utilizan como resinas de intercambio iónico o semiconductores. Si pueden evidenciar, muchas de estas están dentro de ese sector maquilador y se desconoce la reglamentación. Les quiero mostrar algunos ejemplos de cuáles son ese tipo de sustancias, que en realidad son muchas. Y la ley nos especifica las cantidades que hacen que automáticamente ellas sean clasificadas como sustancias altamente riesgosas y clasifiquen para tener un seguro de riesgo ambiental para poder operar. Un ejemplo, tenemos cantidades que pueden estar desde 1 kilogramo, particularmente en el caso de gases. Ese kilogramo sería lo equivalente a su unidad en términos de gases o metros cúbicos. Por ejemplo, el ácido cianhídrico, una de las sustancias que se encuentran reguladas. Solamente algunos ejemplos. Usualmente ese se encuentra entre la industria nuclear, la industria eléctrica, la industria de semiconductores, de paneles solares, también usado en el tratamiento como tal de superficies. También tenemos gases como alquina, como el tiburano, usualmente que se encuentran dentro de la industria de propulsores de cohetes o en la misma industria electrónica. En el caso de líquidos, tenemos, por ejemplo, sustancias que a ustedes les pueden sonar raros esos nombres, un poco, porque probablemente no estén familiarizados, pero sí hacen parte de la actividad de muchas maquiladoras, como el clorometil, que se utiliza en la producción de resinas de intercambio iónicos, el bioxolano, sustancias de tipo sólidos como el cianuro de sodio, particularmente muy usado en el procesamiento de piezas metálicas. El caso del cobalto, por ejemplo, que se utiliza en la industria de manufactura de motores, que actualmente se encuentra en motores de aviones y que actualmente se encuentra regulado. También tenemos casos, por ejemplo, en el cual la cantidad de reporte es superior, es decir, el simple hecho de tener 10 kilogramos de ciertas sustancias lo clasifica automáticamente como riesgoso. Acá tenemos gases, tenemos líquidos, como por ejemplo gases como el amoníaco anhídrico, que es un gas que se conoce también altamente usado en la industria maquiladora. Tenemos líquidos como cloroetanol, que son agentes de limpieza en maquinaria industrial. Algunos sólidos, como es el cloruro de mercurio, particularmente encontrado en baterías. El fenol, que se utiliza tanto en manufactura de fibras como en la misma limpieza, níquel metálico, fabricación de piezas de acero y en el sector automotriz y en el sector como tal nuclear. Y por otro lado, esos son solamente algunos ejemplos, pero la ley nos especifica si se tiene, por ejemplo, las que son reguladas por 1 kilogramo, 10 kilogramos, 100 kilogramos, 500 kilogramos, 1000 kilogramos. La lista es gigante, ¿sí? Y podríamos fácilmente gastar una mañana completa nombrando cada una de esas sustancias actualmente reguladas. En el caso, por ejemplo, de la cantidad de reporte de 100 kilogramos, encontramos líquidos como el ácido nítrico, que se usa a nivel de industria electrónica en la fabricación de circuitos electrónicos, sólidos como el ácido tálico o el ácido presílico, ¿sí? Que son conductores eléctricos y que se usan en la industria fotovoltaica o como compuestos desenlazados. Entonces, estos ejemplos son solamente una pequeña muestra de los que se encuentran regulados y que requieren este seguro de riesgos ambientales para poder operar. Ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe actualmente esta exigencia? ¿A qué se debe que nos estén exigiendo un mecanismo de protección a través de un seguro para atender una condición contaminante? Pues básicamente eso se debe a que existen diferentes tipos de riesgos que pueden afectar el medio ambiente. Riesgos que pueden estar asociados a los suelos, es decir, a un riesgo al daño al suelo, un riesgo que puede estar asociado al agua, un daño a un recurso hídrico,
un riesgo que puede estar asociado a afectación al aire, ¿sí? En el caso de los suelos, pues definitivamente podría afectarse el suelo o el subsuelo directamente asociados por el almacenamiento que pueden tener ese tipo de sustancias dentro de una locación. El almacenamiento que puede ser a través de tanques como tal, se puede o puede presentarse algún tipo de filtración o algún tipo de fuga o algún tipo de derrame que genere tanto una contaminación accidental o como una contaminación gradual o paulatina, y que esta, con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental del 2013, debe repararse y compensarse. El factor de agua o la posible afectación de estos cuerpos hídricos pueden deberse, por ejemplo, a descargas inapropiadas, a un mal funcionamiento de una planta de tratamiento o algún tipo de derrame accidental, algún tipo de filtración gradual que afecte pozos subterráneos o afecte las napas freáticas o la misma hidrología y los recursos naturales. Y el otro factor, no menos importante, es el factor del aire, la posible afectación por emisiones atmosféricas que se deriven del desarrollo de una actividad maquiladora, que puede provenir tanto de una fuente fija o de una caldera, o puede provenir de algún tipo de material particulado de escapes, migraciones de vapores que afecten completamente el aire. Entonces, esos son como los principales factores de riesgo que podrían afectar los recursos naturales. Y por esto es que yo asumo también que se ha creado esa necesidad de tener una cobertura específica que proteja tanto ese factor de suelo, ese factor de agua y ese factor de aire ante una condición contaminante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y esto quiero ser un poco más claro en términos de este requerimiento de cobertura. Cuando inicialmente se solicitó o se exigió a las compañías tener un seguro de responsabilidad ambiental, en su momento, años atrás, no existía un seguro específico de riesgos ambientales. Lo que teníamos en ese momento era un seguro de responsabilidad civil extracontractual que tenía una cobertura específica de contaminación. Sin embargo, como tal, como esa era la solución del momento para atender la legislación ambiental, pues las compañías asumían directamente que al tener ese seguro de responsabilidad civil, estaban en completo cumplimiento con la norma ambiental. Sin embargo, con el tiempo evolucionó esto a tal punto en que ya existe en el mercado un seguro de riesgos ambientales, que es el seguro de responsabilidad ambiental. Entonces, muchas empresas podrían pensar que actualmente están completamente cubiertos con su seguro de responsabilidad civil general porque tienen un amparo de contaminación. Pero ese amparo de contaminación no es responsabilidad ambiental o no es un seguro de riesgos ambientales, que es el que realmente exige la ley. Y ustedes se preguntarán cuáles son esas principales diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un seguro de responsabilidad ambiental y un seguro de responsabilidad civil general que anteriormente fue la primera solución que se dio para atender el cumplimiento de la ley ambiental? La primera diferencia es que básicamente un seguro de responsabilidad ambiental da cumplimiento a las normas ambientales, particularmente en términos de reclamaciones o en términos de contaminaciones que puedan presentarse propias o de terceros. Eso quiere decir, por ejemplo, si una maquila o una planta como tal se contamina, genera una contaminación dentro de su predio, dentro de su locación, ese tipo de seguros asume esos costos de limpieza, remediación, restauración como tal, atendiendo esa condición contaminante. Esas reclamaciones propias por contaminación, por ende, darían también cumplimiento a lo que exige la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental del 2013, que la hablamos al principio, y no pueden olvidar las palabras claves, que son básicamente reparación, compensación y remediación. Esto, a diferencia de la responsabilidad civil general, por ejemplo, la responsabilidad civil general no se atiende en las reclamaciones propias por contaminación. Por ende, no hay un completo cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Recuerden que esa responsabilidad civil general se creó en su momento con un amparo de contaminación
del cual fue la primera solución que se le dio a ese requerimiento de la ley. ¿Ok? La segunda gran importancia y la segunda gran diferencia entre una responsabilidad ambiental y una responsabilidad civil general, que es la que usualmente suele tener las empresas, es que la responsabilidad ambiental cubre las reclamaciones por contaminaciones graduales o paulatinas. Eso quiere decir esa constante, esa contaminación que puede estar en el tiempo, esa constante filtración que no se manifiesta en el momento y que puede verse con el tiempo y puede generar, por ejemplo, lesiones de por parte de los terceros, daños materiales, el lucro de los terceros, puede afectar completamente la propiedad del tercero o la misma propiedad del asegurado. Entonces, este seguro de responsabilidad ambiental cubre esas reclamaciones tanto graduales, a diferencia de lo que es la responsabilidad civil general, que es lo que tiende a tener las empresas, que no cumple como tal o no incluye este tipo de reclamaciones. Al nosotros cubrir o a la responsabilidad ambiental cubrir los daños graduales o paulatinos, hace que el cliente o que la empresa acumule retroactividad en el tiempo. ¿Sí? Otra gran diferencia entre la responsabilidad ambiental y la responsabilidad civil general es que en el caso de la responsabilidad ambiental se tiene un servicio especializado de atención a emergencias que funciona 24 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Que eso es una gran ventaja en el momento en el cual se presenta una condición contaminante. ¿Sí? Y la otra gran diferencia es que la responsabilidad ambiental, como su nombre lo menciona, básicamente tiende a amparar ese daño ecológico puro, que es la afectación directa sobre los recursos naturales. En pocas palabras, eso se relaciona con lo que hablamos a nivel de Constitución del derecho fundamental de vivir en un medio ambiente sano. Cuando ocurre un daño ecológico puro, existe una afectación directa sobre la fauna y la flora, los peces, la vida silvestre, la biota, el agua, el aire. Y como sabrán, si se afecta un recurso natural, pues un pez no nos va a poner la reclamación, pero nosotros sí debemos responder al Estado por los daños ecológicos causados, tanto al Estado como a la empresa pública, a la empresa privada. Entonces, ese tipo de daños ecológicos puros están definidos en las pólizas de responsabilidad ambiental, ya que es como su cobertura principal. Y este tipo de definiciones de daños ecológicos puros o daños a los recursos naturales no se encuentra dentro de una responsabilidad civil general. La responsabilidad civil general no tiene especificación en términos de alcance o cobertura. Esas son algunas de las principales diferencias dentro de lo que les menciono, de lo que se ofrecía anteriormente. Se ofrecía anteriormente una responsabilidad civil general y lo que actualmente se ofrece, que es una responsabilidad ambiental y que da completo cumplimiento a las leyes federales. En esta diapositiva quiero hacer una pequeña analogía de lo que es el seguro de responsabilidad ambiental, porque muchas veces lo subestimamos. Y como pueden ver, una hormiguita llevando un gran peso encima, creeríamos que muchas empresas probablemente desconocen ese tipo de seguros, desconocen el gran peso que lleva puesta el seguro de responsabilidad ambiental, es que lleva tanto un componente legal, un componente financiero y un componente netamente ambiental. Cuando digo netamente ambiental, es porque ese tipo de seguros cubre ese daño a los recursos naturales, esa contaminación accidental gradual o paulatina, esas lesiones corporales de los terceros, costos de limpieza, remediación, restauración, costos de respuesta a la emergencia, por ejemplo, y lleva a cuestas un componente legal, ya que cubre los costos legales y defensa asociados o derivados de una condición contaminante. De igual manera, con ese tipo de seguros también se puede extender a cubrir el transporte, que está muy asociado a esa solidaridad o corresponsabilidad que hablábamos al principio de la presentación. También nos cuestionan o nos han cuestionado qué tan importante es tener un seguro ambiental, porque no basta solamente con tener un seguro de responsabilidad civil, y por qué deberíamos tener como tal un seguro de responsabilidad ambiental. Básicamente, como lo mencioné, este seguro de responsabilidad ambiental tanto cumple con las leyes federales, pero lo más importante es que existen gastos que muchas veces no son tenidos en cuenta y consideramos que no son tan relevantes
como son los gastos de limpieza. Muchas veces creeríamos que los gastos de limpieza no son elevados y creeríamos que los gastos de limpieza son más simples, pero no. Los gastos de limpieza particularmente incluye el componente de restauración. Y no solamente limpiar, ya que incluye un componente tanto de investigación, un componente de monitoreo, un componente del mismo seguimiento o contención de la contaminación, y en algunos casos pues puede incluir ese componente de disposición de contaminación o de residuos, que eso cuesta, y eso puede afectar la estabilidad de cualquier tipo de empresa. O este componente de gastos de limpieza podría llevar también una fracción de la misma neutralización de la contaminación, el mismo tratamiento o algún tipo de evaluación especial. Pero lo más importante y lo que tiene mayor relevancia y que da cumplimiento a las leyes federales es el componente de restauración, que es definitivamente fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de actividad y para el cumplimiento de las leyes ambientales. También algo muy importante para mencionar es realmente es importante tener una cobertura de responsabilidad ambiental que atienda, por ejemplo, la emergencia y que pueda tener una disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. La respuesta es sí, y la respuesta es que al tener ese tipo de, es realmente importante, sí. Y al tener ese tipo de coberturas, por ejemplo, dentro de una responsabilidad ambiental, pues lo que genera es tener un poco de libertad financiera para los asegurados, ya que en el momento de una condición contaminante, pues él sencillamente con su seguro puede activar la cobertura, dar respuesta inmediata para que se remedie, para que se restaure, para que se compense. Y de esta manera, como les mencioné también al inicio de la presentación, en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental nos habla de sanciones económicas a los que causen contaminación y que estas sanciones pueden apelarse o pueden omitirse cuando el cliente logra demostrar que tiene un seguro de riesgos ambientales y que puede atender una emergencia. Entonces también esto favorecería como tal a cualquier tipo de cliente, mayormente en el sector maquilador, a tener la posibilidad de no ser impuesto a algún tipo de sanción económica al mostrar su seguro de riesgos ambientales. Con esto termino la presentación y la intención era básicamente contarles un poco de cómo funcionaba esta responsabilidad ambiental en México, contarles las principales características de un seguro de responsabilidad ambiental, mostrarles un poco las sustancias que están reguladas, que son solamente un ejemplo porque son muchas las sustancias que están reguladas, y hacer ese pequeño comparativo en lo que se ha venido usando en los últimos años, o lo que fue, yo considero, la solución inicial al problema de cumplimiento con las leyes, que evidenciamos que actualmente no cumple completamente y evidenciamos que el ente regulador está en busca de ese real cumplimiento de las leyes. Que muchas empresas, particularmente en el sector maquilador, se dan cuenta de este cumplimiento solamente o incumplimiento solamente hasta que llega un inspector y el inspector revisa sus pólizas y puede evidenciar que lo que tienen no es un seguro de riesgos ambientales, lo que tiene es una responsabilidad civil general que particularmente no da cumplimiento estricto al norma, y de esa manera ellos están expuestos a algún cierre de operación, estarían expuestos a algún tipo de multa, algún tipo de sanción, o podrían darles un plazo determinado para que puedan presentar su póliza de riesgos ambientales, que es la que exige la ley. Quiero agradecer de manera muy especial a Tomás, a Ana, al clúster aeroespacial por este espacio que nos brindan el día de hoy. Queríamos transmitir este mensaje porque creemos que el medio ambiente definitivamente es un tema que toma gran importancia. También quiero agradecer de manera especial a Praxis, que ha sido como nuestro intermediario y que ha logrado
conseguir este pequeño espacio y poder transmitir este tipo de información que consideramos que para la actividad de la mayoría de las maquilas son de gran importancia. Y bueno, ahora viene como una sección de preguntas o alguna sección de inquietudes que ustedes puedan tener en referente a este tema. Tratamos de hacer esta presentación lo más fácil de entender, lo más simple, y eso solamente como un pequeño abrebocas de lo que es una antesala de lo que es la responsabilidad ambiental en la industria maquiladora. Te entrego la palabra, Ana, o te entrego la palabra, Tomás, para saber si de pronto hay alguna pregunta de la audiencia, alguna duda, o alguna inquietud, o algo que se quiera mencionar de esta presentación. Muchísimas gracias, Andrés, por su presentación. Sí, hemos recibido ya algunas preguntas. La primera de ellas dice, California en Estados Unidos es el estado con mayor regulación en temas ambientales en el mundo. Y la gran mayoría de las empresas en Baja California tienen sus corporativos ahí con sus maquilas. ¿Qué tanta diferencia existe entre la regulación federal mexicana en este tema y lo que esos corporativos en California les exigen a sus filiales en nuestro país? Bueno, muy buena pregunta, Ana. Muy buena pregunta a la audiencia. Y si tenemos una gran diferencia entre las leyes ambientales mexicanas y las leyes ambientales de Estados Unidos. Al ser frontera tenemos algo muy característico. La mayoría de las empresas pues tienen su oficina principal en los Estados Unidos, pero tienen su planta maquiladora como tal en México. Obviamente ellos tienen que cumplir actualmente con la regulación mexicana. Sí varía completamente los parámetros y lineamientos específicos en lo que son, por ejemplo, límites de referencia. Cambia completamente de un país al otro. Pero lo importante de esto es que, digamos, los corporativos de Estados Unidos son conscientes de la necesidad de este tipo de seguros. En algunos casos, por ejemplo, desconocen leyes puntuales y leyes específicas, como son las que acabamos de nombrar, ya que, por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental o la Ley General de Equilibrio Ecológico es exclusiva de México. Y digamos que el corporativo de Estados Unidos, pues probablemente la desconozca, ya que no son las leyes de su país. Pero es nuestra función o es nuestra tarea poder, digamos, transmitir este mensaje, particularmente de las leyes ambientales. Entonces, por un lado, como te menciono, existe una variación en leyes específicas, pero también es tarea nuestra transmitir este mensaje como tal a través de consultoría para que también los corporativos de Estados Unidos se enteren un poco de la legislación local mexicana y que de alguna manera ellos sean un poco más conscientes, aunque ya saben de la necesidad del seguro, no han tenido la suficiente información específica en términos legales ambientales. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, tenemos en la actualidad una alta contaminación de aguas negras que se descargan en el mar Pacífico, afectando incluso a las playas de Imperial Beach, California y Rosarito. ¿A quién hay que multar o sancionar en estos casos si se supone que hay un derecho al medio ambiente? Bueno, básicamente existe a nivel de Constitución en el artículo 4 el derecho fundamental de vivir un medio ambiente sano. Es decir, cualquier persona en la República Mexicana puede poner una reclamación. La primera instancia o la primera reclamación es la persona, cualquier persona natural puede demandar al mismo Estado, al Estado per se, por la afectación a su derecho fundamental. Eso es un derecho como el derecho a la vida, como el derecho a la salud. Tanto ustedes como yo podríamos demandar al Estado por la misma afectación a mi derecho fundamental. Y obviamente el Estado se encargará también de buscar quiénes son los culpables, quiénes son las empresas que están contaminando. Obviamente entra también el ente regulador a verificar cumplimiento de normas específicas, cumplimiento de límites específicos de descarga y si están en cumplimiento con las leyes ambientales. Entonces, el primer paso, básicamente, si alguien quisiera demandar
su afectación al derecho fundamental de vivir un medio ambiente sano se haría contra el mismo Estado. Y obviamente el Estado tiene que repetir y empezar a buscar quiénes son los culpables. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, en Tijuana y zona costa tenemos una drástica falta de agua y por otro lado no hay obligatoriedad de reciclar el agua por la industria o el mismo gobierno. ¿Cómo aplica aquí la ley y una póliza de riesgos al respecto? Bueno, esta pregunta es un poco ambigua en el sentido de los riesgos ambientales y la necesidad de un recurso. ¿Ok? Particularmente en el caso en este caso puntual, el objetivo principal de ese tipo de pólizas, o lo que mencionamos de la responsabilidad ambiental, es tener un tipo de protección ante una condición contaminante, ¿sí? No como ante una carencia de un recurso natural. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la responsabilidad ambiental y las pólizas per se, el objetivo principal es poder cubrir a las compañías cuando éstas puedan generar una afectación directa sobre los recursos naturales. Entonces, si tenemos una empresa maquiladora que por alguna situación o por algún escenario generó una contaminación por una descarga, por una emisión inadecuada, que pudo haber afectado el suelo, pudo haber afectado el agua, o pudo haber afectado la tierra, pues el cliente, el asegurado, tenga un mecanismo de protección que le permita atender como tal esa condición contaminante, que pueda detenerla, contenerla, repararla, restaurarla. Pero el objetivo per se de la póliza pues no está asociado como tal a una carencia de un recurso natural específico, como una carencia del agua de una ciudad o de una zona específica, sino que este producto o esos productos de responsabilidad ambiental están específicamente diseñados para atender condiciones contaminantes en el momento que se presenten. Muy bien, gracias. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué tipo o clases de sanciones están sujetas las empresas en caso de incurrir en una omisión de carácter ambiental? ¿Puede dar un ejemplo? Sí, muy buena pregunta. Y con esto me refiero también un poco a la Ley Federal de Responsabilidad. En esta ley, Andrés, no te estamos escuchando. ahora sí, Listo. ahora sí, sí. Entonces, les mencionaba que en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de 2013, en su artículo 19, nos habla de sanciones económicas y sanciones para las empresas que contaminan o que afectan el medio ambiente. Esas sanciones pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Una sanción puede ser netamente de multa, como tal, como se dice, económica, y que este tipo de sanciones podrían omitirse o podrían apelarse siempre y cuando el cliente logre demostrar que tiene una póliza de riesgos ambientales. Pero también tenemos otro tipo de sanciones como es el cierre de actividad, ¿sí? Esa sanción también va a depender del evento de contaminación, del tipo de contaminación generado y de la misma magnitud. Entonces, podría esperarse que una empresa eh, podría presentarse o podrían otorgarse un cierre o en algunos casos podrían decomisarse sus bienes a manera como de garantía. Son múltiples los tipos de sanciones, pero van a depender, uno, de las dimensiones del evento, del tipo de contaminación y también del tipo de recurso natural afectado. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, al estar la autoridad facultada de manera aleatoria para realizar inspecciones en la industria, ¿buscan que la empresa esté en regla o que tenga esa póliza de riesgos ambientales o ambos? Muy buena pregunta, Ana, de la audiencia. Lo que hemos evidenciado. Andrés, se está cortando tu audio. Todavía no te escuchamos.
escuchan ahora sí? ¿En este momento me escuchan? No. ¿Me escuchas? No. Se escucha bajito. Ya les subo. Mm, no, de nuevo no. No te escuchamos, Andrés. Andrés, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando. No se escucha, Andrés, pero en obviedad del tiempo, y de la agilidad de la sesión, voy a tratar de responder la pregunta a la persona que la hizo. Ambas cosas. Primero, que estén dentro del margen y del cumplimiento de la ley que regula todas estas coberturas. Y segundo, también que una de las formas de complementar este cumplimiento es con la tenencia de una póliza de responsabilidad civil ambiental. Aquí destaco algo muy importante de lo que refirió Andrés, y es que si presentaran, una vez detectadas este incumplimiento, presentaran una póliza de responsabilidad civil contaminación, aún así van a ser materia de sanción. La póliza que se debe de presentar es la póliza de responsabilidad civil ambiental. Entonces, durante una inspección detectada, van a ser requeridos por ambas cosas. El cumplimiento de la ley, por un lado, con todas las observancias de estas mismas emanadas de ahí. Y número dos, la tenencia de la póliza correcta, la de ambiental. Espero que haya sido clara la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, por responsabilidad ambiental, ¿puede el Estado obligar a las empresas a aplicar técnicas ambientales para que la calidad de agua residual salga por encima de los parámetros que marca la NOM 002 de la Semarnat? Todavía no te escuchamos, Andrés. Parece que no se escucha. De nuevo perdón, mi nombre es Arturo Valencia de Praxis. Trataré de hacer la respuesta lo más clara y concreta. Sí, una vez detectada la sanción de esta falencia, por ejemplo, sí deberán de ser recomendadas por parte de las autoridades. No sé si específicamente técnicas o específicamente procedimientos, pero sí se sugiere la remediación inmediata a través de cualquier instrumento. Lo que puede proponer la empresa que está siendo observada de esta situación es sí conocer los instrumentos, sí proponer los instrumentos, pero no necesariamente tendrían que ser determinados por la autoridad. Es decir, la autoridad lo que propone es el tratamiento de remediación, o más bien la causal de remediación, a través de los medios que la empresa pudiera proponer. No se propondría específicamente una técnica o un procedimiento. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, en el alcance de las coberturas se hizo mención del deterioro paulatino del ambiente derivado de la actividad. ¿Desde cuándo se puede cubrir? Es decir, ¿hay retroactividad? Adelante, Arturo. Muy bien. Bueno, sí hay retroactividad, sí pudiera ser, y justamente eso es una de las grandísimas diferencias entre la responsabilidad de contaminación y la ambiental. La responsabilidad de contaminación solamente cubriría una causal accidental y fortuita inmediata, y definitivamente deja fuera la gradual, es decir, aquella que sucedió antes y sin darnos cuenta ha venido creciendo. Esta póliza de responsabilidad ambiental sí la cubre. ¿Y desde cuándo sería? Desde el momento que se pudiera descubrir el evento que causó el primer efecto de causalidad de contaminación gradual. Esa es la segunda gran diferencia. No es una cobertura
que provea a partir solo de hoy. Si esta cobertura fue contratada a través de los ciclos anuales, entonces se detecta en el segundo o tercer ciclo de la póliza, sí puede regresar hasta el origen donde fue causada la primera detección del daño gradual y consecuentemente lo que en adelante vino sucediendo y causando como daño. Muy bien, de acuerdo, gracias. La pregunta siguiente dice, si requiero actualizar mi póliza con esta nueva póliza, ¿cuánto en porcentaje se incrementará? ¿Puede dar un dato general? Son dos cosas totalmente diferentes. Puede tener ambas si es su deseo, porque son coberturas totalmente distintas. Y el costo de esta nueva cobertura ambiental tendrá que ver específicamente con el tipo de riesgos que manejan, el tipo de sustancias que manejan. Está sujeta a una selección a través de, primero, un cuestionario, mediante el cual hacemos una selección, una preselección, y es difícil hablar de un incremento en el costo de la prima o algo, porque no tiene que ver una cobertura con la otra. Por otro lado, no es una cobertura, y muchas veces sí suele suceder que deberían pensar que es una cobertura muy costosa. No lo es, sobre todo si tienen las protecciones necesarias para el manejo de la sustancia. Pero dar un costo de la cobertura es un tanto airado, un tanto aventurado. Veríamos caso por caso y con mucho gusto podemos presentar las propuestas de manera individual a cada empresa. De acuerdo, gracias. Preguntan también, mi empresa está incluida en la Póliza General Internacional de Riesgos de mi corporativo en Estados Unidos. ¿Ustedes pueden revisar si mi póliza me cubre este riesgo ambiental, siendo que mi aseguradora es otra firma? Andrés, no sé si pudieras ayudarme ahí. No estoy seguro si tenemos ese acceso. ¿No me escuchas, Andrés? Todavía no te escuchamos, Andrés. Voy a tratar de hacer algo. Espero que funcione. Voy a tratar de poner a Andrés en la línea y que nos conteste por teléfono, Andrés. A ver si, pues, porque no estoy tan seguro de ese alcance. Gracias, Arturo. No sé si lo ¿Puedes escuchen. repetir la pregunta, Ana? Quita tu Andrés, si gustas, puedes apagar tu micrófono para que solo se escuche a través del micrófono de Arturo. La pregunta dice, mi empresa está incluida en la Póliza General Internacional de Riesgos de mi corporativo en Estados Unidos. ¿Ustedes pueden revisar si mi póliza me cubre este riesgo ambiental, siendo que mi aseguradora es otra firma? Buena pregunta. Y sí podríamos ayudarte a revisar los términos y condiciones para saber exactamente qué tiene el asegurado. Importante mencionar que existen cambios y legislaciones. Apaga tu micrófono, Andrés. ¿Escuchas ahora? Sí. Entonces, básicamente sí lo podemos hacer, sí podemos revisar sin compromiso. Y como mencionaba anteriormente, existen diferencias puntuales entre las leyes de Estados Unidos y las leyes mexicanas. Lo que usualmente se tiende a hacer es que las empresas tengan su propia póliza de cumplimiento de regulación mexicana y de esa manera se evita el incumplimiento. Pero sí lo podemos hacer y sí lo podemos revisar. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también, ¿qué tipo de especialistas hacen el ajuste por la aseguradora? Bueno, buena pregunta. Y vuelvo a responder por el altavoz. Entonces tenemos un equipo especializado que se encarga obviamente de las reclamaciones y de toda la revisión del tema ambiental, ya que como saben... Anita, ¿cómo podemos quitar ese sonido? Hay un ¿Escuchan? sonido atrás. ¿Cómo lo podemos quitar, Anita? Ya está Andrés sin sonido. ¿Me escuchas ahorita, Ana?
Sí, solo que se escucha eco, pero me parece que es porque está a través del teléfono de Arturo. ¿Listo, Andrés? ¿Ahí puedes hablar? No, no está. Entonces, vamos a ponerlo otra vez por acá. Disculpa por esta vez que tenemos un equipo especializado tanto del ajuste como de la revisión de todo. Ajustes. Quitamos el vicio, ¿verdad, Ana? Ya no escuchamos nada al final. Ok. Ujú. Muy bien. Bueno, tenemos solo una pregunta más. Si gusta, hago esta última pregunta para antes de finalizar. La siguiente dice, ¿qué requerimientos básicos existen para contratar la póliza de responsabilidad ambiental? Eso lo puedes contestar, Arturo. Ahí estás el speaker. Gracias, Arturo. Entonces, los requerimientos que tenemos para poder hacer el análisis del riesgo, se requiere como tal un cuestionario de aplicación. Con este cuestionario podemos evaluar el tipo de actividad, podemos evaluar qué sustancias utilizan, podemos evaluar su real exposición y de esta manera podemos presentar una propuesta de cobertura. Y aquí esencialmente, Ana, y para todos los usuarios, lo que requeriríamos es la información básica de la empresa, sobre todo el manejo de las sustancias, la experiencia en el mismo, el curricular de la empresa para conocer el alcance del manejo de este tipo de sustancias, sus ubicaciones, la experiencia que tienen en el momento de solicitar la cobertura, sus posibles clientes, sus posibles traslados, sus posibles causales, incluso las experiencias que hubiesen tenido en el pasado, y ya con esto podemos armar una propuesta comercial con todo el alcance, coberturas y deducibles que esto lleva, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, esta fue la última pregunta que teníamos. Muchísimas gracias, Andrés y Arturo, por sus respuestas. Les doy la palabra una vez más para que de manera breve nos hagan saber sus conclusiones o comentarios finales. No, aún no te escuchamos. Parece que Andrés tuvo al final problemas con su audio, pero bueno, en nombre de Berkeley y de Praxis, agradecemos el favor de su atención, del tiempo dispensado para esta interesante ponencia de parte de Andrés, y desde luego nos reiteramos a sus órdenes para cualquier consulta particular o específica de acuerdo al tipo de industria en la que están ustedes trabajando. Y desde luego vamos a dejar en el clúster y con Ana nuestros datos de contacto para cualquier cosa que pudiera ser necesario. Por favor, déjenos saber cómo los podemos apoyar. De nuevo, Tomás, Anita, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este foro, y a todos los que han atendido la ponencia, un abrazo muy grande y nos consideramos a sus órdenes. Muy gentiles por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y antes de dar por finalizada la sesión, el presidente del clúster también dará sus comentarios finales. Adelante. Muchas gracias, Anita, y excelente intervención de Andrés. Gracias, Arturo, también por participar. Definitivamente nuestra industria básicamente pues está en manos de Berkeley para apoyarnos en todos estos detalles que es importante revisar para estar seguro que estamos no solamente protegiendo el ambiente, sino también protegiendo lo que nosotros producimos. De tal forma que por lo que nos hemos dado cuenta, existen grandes áreas donde tenemos que revisar y donde tenemos que atender. Y por lo tanto, pues muy agradecido con Berkeley por todo el apoyo que nos han brindado, por todo lo que viene a futuro en este tipo de regulaciones, y qué mejor que estar protegidos.
Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, tanto a través del registro abierto, que aquí tenemos y veo caras de muy buenos amigos, también a través del streaming de Facebook y la industria, que es muy inquieta, a través de los circuitos cerrados, que son los que más preguntan. Muchísimas gracias, Anita. Gracias por tu intervención, como siempre, los jueves. Adelante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias una vez más a Andrés y Arturo por su participación y agradecer también a todos los que estuvieron conectados e invitarlos todos los jueves a las 8 de la mañana en horario de Baja California a conectarse a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día a todos. Gracias, igualmente. Feliz día.